Hola hermanos, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios. Un saludo a todos mis queridos hermanos quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales. Un saludo a mi hermana Gina, qué bueno verla a través de este culto online que estamos teniendo y qué bueno es tener un tiempo de adoración junto a mi hermana Pamela. Dios las bendiga grandemente por estar en este trabajo espiritual de poder adorar y exaltar al Señor, recordando que Él es digno de suprema adoración y de suprema alabanza. Solo Él es digno de recibir toda nuestra gloria. Así es que qué bueno es poder trabajar juntos y hoy tener un tiempo edificante, un tiempo de mucha bendición a través del mensaje del Señor. ¿Qué les parece si tenemos un pequeño tiempo de oración? Yo quiero que usted vaya conmigo al trono de la gracia y podamos decir: Padre, qué bueno es estar en tu presencia, qué bueno es agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros, qué bueno es poder recibir esta lluvia, Señor. Esta semana hemos sido bendecidos con el agüita, Padre. Hemos estado viviendo ya una década de sequía y qué bueno es poder ver que a pesar de tantos avances científicos, como el hombre, Señor, ha llegado a la luna, al espacio exterior, Señor, aún los seres humanos dependemos de ti, del agua que tú envías sobre los campos, sobre los riegos, Señor, sobre nuestros estanques, nuestros pozos, nuestras napas. Necesitamos que se llenen de agua y qué bendición poder ser, Señor, bendecidos aquí en la quinta región donde tenemos un tiempo de sequía. Te pido, Dios, que esta sequía termine y que esta semana podamos seguir escuchando muy buenas noticias. Te damos toda la gloria, prepara nuestros corazones para poder recibir la semilla de tu palabra, esta simiente incorruptible de gloria. Y permite que esta semilla pueda crecer en el carácter y en nuestra manera de pensar para que un día seamos conformados a la imagen de Cristo. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. Te pido que esta palabra que vamos a compartir edifique, fortalezca y establezca fundamento en el corazón de todos nuestros hermanos. Te damos la gloria y bendecimos a cada familia que nos ve y nos escucha en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por este tiempo que Dios nos permite de estar edificándonos por medio de las Escrituras. Hoy quiero compartir la segunda parte del mensaje que comenzamos el día domingo. ¿Cuál era el tema? Aprendiendo a bendecir. Y hoy quiero compartir Aprendiendo a bendecir, parte número 2. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vamos a leer del verso 9 al versículo 11. ¿Lo tiene allí? Sí. Así es que vamos a poner acá el cronómetro para no pasarnos de los minutos. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 11. En el nombre del Señor Jesucristo dice así. Pedro dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén. Aprendiendo a bendecir. Hemos tenido un rico tiempo de escudriñar las Escrituras, el aprender la palabra, el sujetarnos a estos textos sagrados, los cuales, al aplicarlo a nuestra vida, al obedecer a Dios, esto nos llevará a una vida de santificación, a una vida de frutos que honre y glorifique al Señor en todo nuestro estilo de vida. Como nota introductiva a lo que Pedro dice, queremos decir que Pedro establece consideraciones éticas y prácticas en estos versículos con respecto a la conducta de todo creyente frente a las reacciones hostiles del mundo que nos rodea. ¿Cuál tiene que ser nuestra manera de actuar? ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción frente a situaciones hostiles en la vida? Aquí el apóstol Pedro nos da muy buenos consejos prácticos y éticos. Aunque las virtudes del versículo 8 anteriormente normalmente se mencionaban en el contexto de la comunidad cristiana. Si usted lee el versículo 8, ¿no es cierto?,
uno puede ver cómo Pedro también aconseja cuál tiene que ser nuestra reacción dentro de la vida eclesial, dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestra comunidad de adoradores. Cuál tiene que ser también nuestra reacción frente a los creyentes. Eso aparece en el versículo 8. Pero el versículo 9, el apóstol Pedro está apuntando cuál tiene que ser entonces nuestra manera de proceder frente al mundo mismo que nos rodea. Vamos a leer el versículo 9 y vamos a entrar de lleno a este tema de esta tarde. Dice Pedro, no devolviendo mal por mal. Recuerde que el contexto el tema es aprendiendo a bendecir. Y Pedro nos enseña en ese mismo norte de este principio, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Me gusta mucho el sentido que le da la Nueva Traducción Viviente a este versículo 9, la primera parte del versículo 9, cuando dice, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. Comúnmente, generalmente, siempre reaccionamos mal a situaciones hostiles, a situaciones adversas, a situaciones que a lo mejor se nos escapan de las manos. Cuando nos damos cuenta que no podemos manejar ciertas situaciones en la vida, inmediatamente el ser humano reacciona mal, siempre reacciona defendiéndose frente a cualquier ataque externo. Bueno, aprendemos que Dios es el mayor agente de bendición. En otras palabras, Dios es la fuente de toda bendición que ha creado el mundo, que ha creado las galaxias y que dentro de ese mundo, dentro de ese cosmos, hay un planeta llamado Tierra, la cual también Dios ha creado con el propósito de bendecir a su máxima creación, que es el hombre. Dios es la fuente de toda bendición. Él es el mayor agente de bendición. Cuando Dios comenzó a separar la luz de las tinieblas, cuando Dios comenzó a crear la fauna, la flora dentro de la creación y dentro de la creación misma puso un huerto del Edén, puso un lugar deleitoso y delicioso para que el hombre pudiese disfrutar de esa rica comunión con el Creador. Y eso, sin lugar a duda, es un ambiente de bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Eso tenemos que aprenderlo. Toda buena dádiva, dice el libro de Santiago, y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Dios es la fuente de toda bendición. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, sal de tu tierra, de tu parentela? Lo compartimos el domingo pasado. Vete de tu tierra y vete de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré y haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre. Bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere, y en tu simiente serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí tenemos tres grupos, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Dios es la fuente de toda bendición. Luego, los patriarcas también fueron la cabeza de poder bendecir a todas sus generaciones. Ahí encontramos a Abraham bendiciendo a Isaac cuando ya Abraham era viejo, impuso las manos y transfirió, ¿no es cierto?, la primogenitura y la bendición sobre toda su posteridad. Le ocurrió a Isaac, le ocurrió a Jacob y así a todos los patriarcas que vivieron antes de la ley. Ellos tenían su visión, su mentalidad de que antes que se reuniesen ellos a través de la muerte a sus antepasados, ellos tenían que dejar la bendición a las futuras generaciones. Y llegamos a un tercer grupo, que también los sacerdotes cumplían un papel fundamental, el poder transmitir la bendición al pueblo de Israel, Los sacerdotes también ejercían esta condición de poder bendecir a la nación de Israel. Encontramos, por ejemplo, esa gran bendición sacerdotal en el libro de Números, capítulo 6, versos 22 al 27. Ese texto clásico para poder bendecir a una nación y poder bendecir a una iglesia. Por ejemplo, cuando dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos. O sea, la cabeza sacerdotal en el antiguo pacto era Aarón y toda su descendencia. Y Dios le dice, ustedes los sacerdotes
tienen que bendecir. Y tú le dirás, Moisés, a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ese era el papel importante, que la bendición estaba vinculada a la bendición sacerdotal. Aparte de otras prácticas que tenían los sacerdotes de ofrecer los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento, ofrecer animales, de purificar, todo un proceso litúrgico de purificación y de santificación al pueblo de Israel, aquellos que se habían contaminado, también ellos tenían la facultad, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, de proferir bendición sobre la nación de Israel. En Pedro, en esta carta, Pedro deja claro que todos los cristianos deberían bendecir. ¿Sabe por qué? Porque todos los cristianos somos sacerdotes. Porque todos los cristianos somos sacerdotes. Así es que es una tremenda bendición. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, me estaban llamando. Porque todos los cristianos somos sacerdotes. Por eso dice el libro de Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Diga conmigo, yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El contexto de Pedro es que los cristianos neotestamentarios también tenemos esa función de sacerdotes. Allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, cuando él dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo. Vosotros sois real sacerdocio. Y acá Pedro vuelve a reiterar esta vocación de cada cristiano en lo espiritual, que también somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestra principal función, hermanos, hermanas, toda la iglesia de Viña del Mar y aquellos que me están escuchando, nuestra principal función de nuestra vocación sacerdotal neotestamentaria en el Nuevo Testamento son dos. Uno, ofrecer a Dios nuestra adoración y nuestras oraciones. Y dos, bendecir. Por eso el apóstol Pedro dice, no devolviendo mal por mal, tengan cuidado. Ustedes ya no son los mismos de ayer. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, apelando a nuestra nueva posición en Cristo, apelando a nuestra vocación sacerdotal, que hemos sido llamados no a maldecir, hemos sido llamados a bendecir. Y hay un tercer texto allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, donde Apocalipsis dice, Dios le dice a Juan, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Muy bien, es muy interesante esa visión que muestra Pedro en esta carta, que nuestra vocación no es poder maldecir, nuestra vocación no es poder tener una palabra de condenación sobre las personas, sino que tenemos que asumir nuestro rol sacerdotal. Hombres y mujeres que componen la iglesia de Jesucristo tienen que cumplir en su forma de hablar y en su forma de expresarse hacia los demás bendición. Eso muestra que usted es un sacerdote y que usted es una mujer que ministra las bendiciones del Señor sobre aquellos que nos ven y nos escuchan. No hemos sido llamados a maldecir al hermano, hemos sido llamados a bendecir al hermano. Ahora, con mayor razón, aquellos que no conocen a Cristo, si alguien nos quiere poner a pleito, si alguien nos quiere meter en una situación de algún conflicto, de alguna pelea, usted tiene que estar allí para responder con bendición y no maldición. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vocación es sacerdotal. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la segunda parte de este texto, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Esto es muy interesante, esta expresión de Pedro. Cuando Pedro habla de que hemos sido llamados para heredar la herencia. Herencia es importante. Repita conmigo, herencia. Eso es.
vamos a analizar un poquito este término, herencia. Una herencia nunca se gana, simplemente la herencia se recibe. ¿Me escuchó lo que estoy diciendo? La herencia nunca se gana. La herencia no está ligada a los méritos. La herencia está ligada simplemente a que se cumpla, a lo que sea establecido después de la muerte de un heredero sobre sus generaciones. No importa si sus hijos fueron buenos, fueron malos, no importa si se portó bien, se portó mal, no importa si el tipo es digno o no es digno, simplemente la herencia se recibe. Diga conmigo, la herencia se recibe, no se gana. Muy bien, la herencia se recibe como don. El creyente no gana una bendición, el creyente no se ganó la salvación, sino que la bendición y la salvación la hemos recibido por la exclusiva y sublime gracia de Dios. Por eso hemos sido llamados para heredar bendición. Toda persona que ha sido salvada, que ha sido rescatada de las tinieblas a la luz, toda persona que el Espíritu Santo ha despertado en ello el deseo de acercarse a Dios y de entregarse a Cristo a través de la salvación, todo eso es una obra de principio a fin del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, la salvación le pertenece a Dios y no a los hombres. Entonces, llegamos a esta conclusión, que la herencia no se gana, sino que la herencia se recibe. La herencia es un don. El creyente no gana una bendición, sino que ha sido bendecido el creyente, no por mérito, no por su conducta, sino que el hombre y la mujer en Cristo es bendecida por la gracia de Dios. Hoy somos bendecidos anticipadamente. De ahí viene el término arras, que habla de garantía, que habla de anticipo. Hoy estamos siendo bendecidos en forma anticipada, con toda la herencia que un día se cumplirá y se manifestará plenamente a través de la segunda venida y a través del reino del Señor. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Arras me habla de garantía, me habla de anticipo, me habla de que lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar en un tiempo escatológico. Y dice el texto que es las arras de nuestra herencia, de la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy, a través de la salvación, estamos probando un pequeño anticipo de aquella torta que un día Dios nos dará completamente allá en ese bendito día, en su segunda venida. Hoy disfrutamos lo que un día vamos a vivir plenamente delante de los ojos del Señor. El versículo 10 dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esta expresión es muy importante y muy interesante. Siempre me ha llamado la atención esta expresión, esta frase de Pedro: el que quiere ver días buenos, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Uno llega a la conclusión, hermanos, que la vida es un don, y así también todos los días que vivimos es un regalo de Dios. No es que merezcamos nacer, no es que merezcamos despertar con vida un día. ¿Cuántos hoy día amanecieron con vida? Maravilloso el abrir los ojos, poder ver a nuestra familia, poder ver a nuestros seres queridos. Es un día maravilloso ver la lluvia, escuchar la lluvia. Algunos se quedaron dormidos escuchando la lluvia. Es un regalo maravilloso de Dios. En realidad no merecemos tanta bendición. Y recuerde, Dios no sabe dar poco. Cada expresión de la naturaleza, el canto de los ángeles, el poder ver el sol, el poder ver la lluvia que cae, es una expresión infinita de la gracia de Dios sobre nosotros, los hombres pecadores. Por eso, el ver días buenos, el ver días, ya es una gran bendición del Señor. La vida es un don, así también los días lo son.
Hay gente, y esto lo voy a volver a repetir, lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a repetir. Hay gente que piensa como que si Dios le debiera algo, como que la vida les debe algo. No es así, amigos. La vida o Dios no nos debe nada. Nosotros a Él se lo debemos todo, de principio a fin. Así que tengamos cuidado con tener una mentalidad en cierto aspecto un poco arrogante, un poco soberbia, y poder entender que todo lo que disfrutamos en la vida, la familia, los hijos, el trabajo, todo es una expresión de la gracia maravillosa de Dios. Pedro tiene en mente, probablemente lo que Pedro tiene en mente es que los hermanos en el cual él estaba escribiendo estaban viviendo un periodo de persecución y de tribulación fuerte. Pero Pedro decía en forma muy optimista, ¿ya? Me gusta el optimismo de Pedro. Entendamos en un contexto en que el Imperio de Roma estaba persiguiendo a muchos cristianos estaban siendo muertos, estaban siendo perseguidos. Muchos de los apóstoles ya habían sido sacrificados, habían sido muertos por el Evangelio del Señor. El apóstol Pedro dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, muy bien, hay una clave. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Lo que Pedro tiene probablemente en mente es que a pesar de la persecución, la bondad cristiana promete una larga vida en esta tierra. Interesante eso, es interesante. O sea, podemos cambiar en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de actuar y de tener un carácter piadoso, podemos cambiar el curso de nuestro destino. Lo podemos hacer por la gracia del Señor. Pedro relaciona lo que él está diciendo, lo basa en el Salmo 34. Este capítulo 34 de los Salmos es especialmente adecuado para situaciones de acoso y persecución. Pedro aplica este Salmo 34 a la situación de persecución que estaba viviendo la iglesia cristiana. Este salmo enseña que aquel que quiera salir adelante en este mundo, ¿cuántos quieren salir adelante? Yo quiero salir adelante, queremos avanzar, queremos crecer. Muy bien, debe ser una persona pacificadora, amable y que hable bendición de Dios. Recuerde, eso está apelando a nuestro llamado sacerdotal. El sacerdote está muy vinculado con bendecir a los demás. El pasaje sugiere que la bendición del Señor está sobre los que bendicen o hablan bien. Toda persona que habla bien es porque es una persona bendecida. Toda persona que bendice es porque eso es lo que tiene. Cada persona da lo que tiene. Hay gente que tiene un lenguaje vulgar, hay gente que son violentos, hay gente que maltratan a su prójimo, porque en realidad eso es lo que tienen en el corazón. Pero hay personas que bendicen, que edifican, que consuelan, que fortalecen con sus palabras, que sus palabras son verdadera medicina para herir, para sanar heridas. Sus palabras son verdadera medicina para sanar heridas. Esas son las personas que tienen este carácter sacerdotal. Bendito sea el Señor. Y pasamos a la cuarta y último punto que queremos compartir. El cuarto punto, donde dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Habíamos dicho anteriormente el domingo que nuestra forma de hablar es muy importante ante los ojos de Dios. No solamente lo que somos, sino que lo que decimos vale también ante los ojos de Dios. Dijimos que nuestras palabras no son inocentes. En el reino de Dios nuestras palabras no son inocentes. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras un día seremos justificados, pero también por nuestras palabras un día seremos condenados. Ninguna palabra. Pablo le escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 4, verso 29, Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes.
¿Y cuál es la función sacerdotal? No solamente ofrecer sacrificios, no solamente orar delante de Dios o interceder por alguien, sino que también la función principal del sacerdote es bendecir. Y qué bueno es tener pastores y ministros del Señor que bendigan nuestro trabajo, que bendigan nuestra familia, que bendigan el grupo familiar. Dios bendiga a todos los pastores, a todos los ministros que tienen esta rica función de poder bendecir, porque el sacerdote transmite la bendición de Dios. Y como sacerdotes entero, como iglesia, como cuerpo de Cristo, creyentes, mujeres y hombres, todos somos sacerdotes también, tenemos que aprender a bendecir y no a devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Eso no hace un sacerdote. El sacerdote hace que podamos bendecir a los demás. Encontramos el domingo pasado, en Santiago capítulo 3, acerca de la lengua, acerca de nuestra manera de hablar. Bueno, refrenar la lengua del mal es una cualidad que está relacionada con el dominio propio, con el autocontrol. Habíamos dicho también que antes de hablar debemos de pensar lo que hablamos. Antes de escribir algo en las redes sociales, primero piense, medite, desarrolle. ¿Lo entenderán bien? ¿Lo entenderán mal? ¿Estoy bien lo que estoy expresando? Primero piense y luego emita una opinión. Tenga cuidado con lo que va a decir. ¿Por qué? Proverbios capítulo 18, verso 20-21, que la vida y la muerte están muy relacionados con nuestra manera de hablar. Yo recuerdo, basado en eso, que vida y muerte están en la lengua, en el poder de la lengua. En el libro de Números capítulo 14 dice que Dios envió a 12 espías a reconocer la tierra. Cuando regresaron y trajeron el informe de la tierra, de los 12, 10 dieron una opinión negativa. Dice el texto, nuestra Reina Valera dice, hablaron mal. Hablaron mal. ¿Cuál fue el destino de esos 10 que hablaron mal? Dice que Dios los mató. Vida y muerte están en el poder de la lengua, y el que la amar comerá de su fruto. Pero de los 12, 2 hablaron bien. Incluso el texto dice, hablaron bien. Josué y Caleb hablaron bien. Es verdad, ahí están los hijos de gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. Es verdad, allá hay una tierra que traga a sus moradores, hay ciudades amuralladas. Realmente, en términos humanos, es difícil de conquistar esa tierra. Pero Josué y Caleb dijeron, pero Jehová está con nosotros y lo comeremos como a pan. Hablaron bien. Y ¿sabe? Curiosamente, ellos hablaron bien y fueron los que entraron vivos a la tierra prometida. Entraron vivos a la tierra prometida. Tenga cuidado cómo habla, cómo se expresa. Tenga cuidado con la murmuración, tenga cuidado con la crítica, tenga cuidado con hablar mal de alguien. Tenga mucho cuidado. Con nuestra boca bendecimos a Dios, pero también con nuestra propia boca maldecimos a aquellos que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Sobre el mal uso de la lengua tenemos la referencia en Santiago capítulo 3, que también condena el maldecir o criticar a los demás. Pero Pablo enseña en Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21, que debemos hacer el bien aún cuando la gente espere que reaccionemos mal. Hay gente que dice, oye, pero ¿cómo te vas a quedar así? Mira cómo te está respondiendo, mira cómo te está hablando, mira cómo está maldiciéndote. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hay gente como decimos nosotros los chilenos, hay gente que nos aleona para responder y devolver mal por mal. Tenga cuidado. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice el apóstol Pablo en términos bien prácticos. Queridos amigos, la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Me escuchó? Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. O sea, hay que establecer eso. El cristiano nunca va
a tomar reprimendas. El cristiano nunca se va a vengar por algo malo que le hicieron, sino que vamos a dejar lugar a que Dios se vengue, porque Él es nuestro vengador. Alguien dijo por ahí, ni siquiera cuando usted descansa en Dios y cuando usted descansa en la justicia de Dios, ni siquiera usted se va a ensuciar las manos con devolver a alguien algo que te hizo. Al contrario, ni siquiera usted va a tener olor a humo, sino que Dios se va a encargar de defendernos y de poder cuidarnos. Vuelvo a reiterar, el apóstol Pablo está diciendo, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción frente a aquellos que nos hieren, hablan mal, nos persiguen, nos critican? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción nosotros como cristianos? Recuerde, somos sacerdotes. Dice el apóstol Pablo, si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Hablando de tu enemigo, no está hablando de algún hermano, de alguna hermana, no, está hablando de gente que a lo mejor nos odia, nos aborrece. Pero si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Si tiene sed, dales de beber. Al hacer esto, dice Pablo, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. Al final ellos se van a sentir avergonzados. Porque en vez de esperar que usted le responda con mal a ese mal que te hicieron, cuando usted responda con un bien, ellos se van a sentir avergonzados y se van a sentir unos miserables. No dejen que el mal los venza. Hermanos, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Pastor, eso es muy difícil. Claro que es difícil. Este camino no es para cobardes, este camino es para valientes. Pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Recuerde que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y la capacidad del sacerdote no es solamente ofrecer sacrificios de alabanza, no solamente es tener una vida de oración, no es solamente interceder por aquellos que lo están pasando mal. El sacerdote, la función principal es que ellos bendicen. Demuéstrale al diablo y al infierno que eres un sacerdote, que tienes esa vocación por la gracia de Dios en tu manera de pensar y en tu manera de hablar. Aprendamos, hermanos, aprendamos a bendecir y usted va a ver los resultados en su vida, en que usted va a ver días buenos, usted va a ver días hermosos. Y quiero profetizar con los ojos abiertos y con lente. Quiero profetizar que en las próximas semanas veremos una tremenda respuesta del Señor en todo lo que está viviendo nuestro país, en el tema de esta pandemia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes van a meterse a orar por Chile. Los sacerdotes van a utilizar su boca para bendecir y no maldecir a nuestra nación. Y vamos a ver los días buenos. Yo quiero ver días buenos. ¿Usted quiere ver días buenos? Sí, queremos ver días buenos. Yo quiero ver un día que nos volvamos a reunir presencialmente en nuestra iglesia local. Cuando nos juntemos ahí, nos sentemos en la silla y podamos tener el grupo de alabanza adorando ahí en vivo y en directo. Yo quiero ver esos días buenos. Aprendamos a refrenar nuestra lengua del mal. Aprendamos a bendecir. Oremos al Señor. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, de escudriñar las Escrituras, por este tiempo de aprender, por este tiempo de morir a muchas cosas carnales y humanas, el poder defenderme, el poder decir unas cuantas cosas cuando me siento herido o cuando mi ego se hiere. Señor, permite que nuestro ego no solamente se hiera, sino que se muera nuestro ego. Y poder decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señor, y que la vida que hoy vamos a vivir en la carne, en lo humano, podamos vivirlo por la fe en el Hijo de Dios. Señor, te pedimos que tú quites de nosotros toda actitud explosiva, todo mal carácter, toda ira, todo enojo. Saca, Señor, arranca todas esas malas actitudes, porque
Todo eso pertenece a nuestra antigua manera de vivir. Hoy somos sacerdotes, hoy hemos sido salvados por la gracia, hemos sido perdonados, hemos sido justificados por la fe en Cristo. Hoy, Señor, tenemos una nueva posición y una nueva vocación. Ayúdanos, Señor, a cambiar de mentalidad, a cambiar el chip, Señor, y poder darnos cuenta que frente a situaciones hostiles de la vida tenemos que reaccionar positivamente, tenemos que reaccionar como un sacerdote, tenemos que reaccionar como un hijo de Dios, tenemos que reaccionar como un hombre pacífico, como un hombre benigno, tenemos que reaccionar como gente que bendice y que no maldice. Señor, tú nos enseñaste tú nos enseñaste a vivir de esta manera, que debemos de orar por aquel que nos persigue, por aquel que nos maldice. Tenemos que bendecir y no maldecir. Señor, y la Iglesia Apostólica, tomando el mismo principio a través de Pablo y Pedro, hemos aprendido, Señor, a que no nos has llamado a maldecir, sino que nos has llamado a bendecir y a heredar bendición. Gracias, Padre, por toda la iglesia de Viña del Mar. Gracias por todos mis hermanos de Viña del Mar. Que sus vidas sean muy bendecidas. Cúbrelos, Señor, de todo contagio. Líbrales, Señor, de cualquier obra de las tinieblas. Y que tu gracia y tu bendición esté sobre nosotros. Cuida a nuestros pastores, cuida a nuestros ancianos. Señor, te presento la vida de los padres de Miriam Pastenes. Señor, ellos viven en Santiago, los papitos, y están contagiados. Te pido que provoques un milagro, Señor. Sana sus pulmones en el nombre de Jesús. Fortalece su sistema inmunológico. Descansamos en ti. Gracias, Señor, porque sé que tú eres fiel. Te damos la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos exaltando al Rey de la Gloria.